En las causas de los incidentes de tránsito interactúan tres factores que conforman una trilogía vial. El factor humano es el principal causante de los choques. El cansancio, las distracciones, invadir un carril, manejar a una velocidad inadecuada o no respetar las prioridades de paso forman parte de este factor. El otro causante de incidentes de tránsito es el factor mecánico. Para poder circular en la vía pública, siempre hay que chequear los frenos, el sistema de luces, los neumáticos y todo lo que implique tener el vehículo en condiciones seguras. El factor ambiental está compuesto por las condiciones del medio, es decir, el clima y la infraestructura de los caminos. Bajo condiciones climáticas desfavorables como lluvia, niebla, fuertes vientos o nieve, aumentan las probabilidades de que ocurra un siniestro. Tomar los recaudos necesarios para transitar por los distintos tipos de vías también es esencial para disminuir los riesgos que presenta la circulación. Un poco la historia de la modernidad más reciente en estudios sobre lo que se llama la automovilidad, el surgimiento del automóvil, muestra que a medida que ha avanzado el capitalismo en la sociedad moderna, ha avanzado la velocidad de desplazamiento. Antes ir a 10 kilómetros por hora era realmente muy fuerte, ir a 40 ya era como una especie de frenesí, y ahora vemos que estos vehículos en los que andamos, incluso las motos, ni hablar de los aviones, ¿no? Van a una velocidad incalculable para la vida humana bípeda, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener como una mejor educación en estas prótesis artificiales que son los autos, que nos generan mayor velocidad, pero eso tiene que ver también con la velocidad de la sociedad moderna. Si muere una persona en un accidente ya es un fracaso, hay un fracaso ahí social. Si muere una familia es muchísimo más fracaso. Entonces la idea es como hacernos responsables de generar mejores condiciones de viales, de manejo, de responsabilidad, y tener en cuenta que si uno va más rápido, volvemos a la velocidad. La velocidad en esta sociedad y en cualquier sociedad es un valor social, es un hecho social asociado con el éxito, ¿no? Con tener más dinero, con ser más varón o ser más mujer, ser más exitoso, y eso está generado por las empresas de autos, las publicidades, y es posible parar la pelota, o sea, es posible pensarlo de otra forma a largo plazo, ¿no? Negociando con diferentes empresas o diferentes sectores sociales, sectores públicos, y generar una pedagogía diferente donde hacerlo rápido no sea mejor que hacerlo lento. Siempre que se maneja un vehículo por la vía pública, se debe llevar la licencia de conductor, la cédula de identificación del vehículo, cédula verde, que tiene vigencia de 1 año. Solo el propietario del vehículo puede circular con la cédula verde vencida. El seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigencia. Revisión técnica obligatoria. También es necesario llevar DNI o cédula de identidad. Todos los datos deben coincidir con los de la licencia de conductor. La cédula azul es un documento opcional por el cual el titular autoriza a otra persona a conducir su vehículo. La chapa patente debe colocarse en la parte delantera y trasera del vehículo y no puede estar tapada o alterada. Si se conduce un vehículo provisto con equipo de gas, se debe llevar la tarjeta de identificación del equipo y la oblea obligatoria. Cuando se produce un accidente de tránsito, va a nacer la obligación de reparar el daño causado, ¿sí? Esa reparación del daño causado se denomina responsabilidad civil. Es obligatorio llevar la póliza de seguro de cobertura de responsabilidad civil hacia terceros por 3 cuestiones fundamentales. La primera es que lo pide la ley. La ley vigente pide que vos tengas la póliza de seguro en el vehículo. La segunda cuestión es que puede venir un requerimiento de la autoridad de contralor, la policía, gendarmería, prefectura, quien fuere, o en cualquier predio privado también te pueden requerir la existencia
de la cobertura y el recibo de pago, y además, en el caso de que ocurra un evento, un siniestro y especialmente que cause daños físicos a terceras personas, poder otorgarle el número de esa póliza y la aseguradora en el cual está asegurado, a fin de que tanto el nosocomio, el hospital que le va a prestar la asistencia médica, como la víctima puedan pedirle a la aseguradora el otorgamiento de esas prestaciones que ya están aseguradas en la ley. Ahora bien, esa obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil hacia terceros emana en primer lugar de la ley. ¿Cuál es su lógica? Y la lógica es prestarle asistencia a las víctimas de accidentes de tránsito por las lesiones padecidas y constituir o tener una cobertura mínima por los daños materiales que se puedan ocasionar a esos terceros. Esa cobertura es la cobertura mínima y obligatoria prevista por la legislación vigente y tiene por lógica o tiene como fundamento esta obligación de reparar el daño causado. Los neumáticos son esenciales en la movilidad del vehículo y en la seguridad de sus ocupantes, ya que son el único punto de contacto con el suelo. Las cubiertas desinfladas se desgastan con mayor rapidez, reducen la maniobrabilidad, consumen más combustible y alteran la estabilidad y el poder de reacción del vehículo. Por ley, la profundidad mínima de los dibujos del neumático es de 1.6 milímetros. Si esta medida es menor, la banda de rodadura está desgastada. Para evaluar el estado de los neumáticos es importante verificar que las gomas no estén cortadas ni cuarteadas y tener presente la fecha de fabricación. Los neumáticos tienen grabados 4 números que indican la semana del año y el año en que fueron fabricados. Por ejemplo, 4009 significa semana 40, es decir, octubre del año 2009. Por razones de seguridad, no se debe reemplazar el neumático de una sola rueda. Es necesario cambiarlo en las 2 ruedas de un mismo eje. Cuando el neumático tiene una presión excesiva, lo que va a producir es un desgaste en la banda central del neumático y eso va a producir justamente un deterioro prematuro del neumático. Si la presión es inferior a la especificada, lo que va a ocurrir es que los bordes del neumático son los que van a sufrir un mayor desgaste y además esta situación va a producir, en el caso de lluvia o de acumulación de agua en el pavimento, una situación que se llama hidroplaneo o aquaplane, en el cual se produce un despegue del neumático y el piso y se produce una situación de descontrol del rodado en la conducción. Bueno, para saber cuál es la presión correcta del neumático es fundamental tener en cuenta lo especificado por el fabricante del vehículo, el cual está en relación con el tema del tipo de neumático que está usando, la capacidad de carga, capacidad portante del vehículo y además las prestaciones del vehículo. Los canales que tienen las cubiertas fundamentalmente están diseñadas para un tema de refrigeración del neumático y lo otro, que es el más importante, es el desplazamiento del agua cuando el piso se encuentra mojado o se encuentra con una altura de agua en el orden del milímetro a 1 centímetro. Entonces, la profundidad mínima que tiene que tener el neumático, de acuerdo a la legislación, hace de que el agua a una velocidad estándar o la normalmente autorizada y se introduce dentro de esos canales y lo que va a hacer es que en todo momento tengamos el caucho que está girando apoyado sobre el pavimento. Si la altura o la profundidad del dibujo es menor al especificado, el agua no tiene posibilidad de salir y se va a producir una acumulación de agua dentro de, digamos, en la zona del manchón, o sea, sería la zona donde el neumático apoya con el pavimento y se produce presión hidráulica y el neumático se despega del pavimento y perdemos el dominio del vehículo. Cuando compramos un neumático vemos la fecha de fabricación, está impresa en el neumático y no deberíamos sobrepasar los 4 a 5 años
porque va a aparecer grietas en el neumático, a veces invisibles a la vista, pero son debilitamiento del material. Y si lo sometemos a situaciones extremas, como es una autopista, podemos tener reventones. Todos los vehículos salen de fábrica con especificaciones sobre el límite de peso. Cuando se excede el peso máximo permitido por el fabricante, varía la ubicación del centro de gravedad del vehículo, comprometiendo su estabilidad y la resistencia de los frenos. Tomar una curva a 60 km por hora o más con exceso de carga es suficiente para que el auto no responda como debe y ocurra un incidente. El auto particular no es un vehículo de carga. Si se utiliza el rodado para una función no conveniente, habrá que restar en personas el espacio ocupado por la carga. Por esta razón, los bultos dentro del auto deben ir dentro del habitáculo, sin sobresalir, pero respetando las cargas máximas según fabricante. El centro de gravedad hay una definición física, pero lo que podemos decir es que sería un punto teórico donde pasaría la resultante de todos los pesos que tiene el automóvil. Sería el lugar donde, si vos reemplazás los pesos de los componentes, ese sería el lugar donde está aplicado todos los pesos. El centro de gravedad es importantísimo. Cuando nosotros diseñamos los automóviles, tenemos que calcular en principio teóricamente dónde va a estar la resultante de todos los componentes. Vos tienes componentes pesados como son, por ejemplo, el motor, la caja de cambios, puede ser el diferencial en un vehículo con tracción trasera. Después tienes los vidrios, los asientos, el centro teórico donde estarían sentados los pasajeros, y todo eso suma y te da una resultante que es este punto llamado centro de gravedad. En base a eso vos diseñás toda la parte de suspensión, toda la parte de la geometría del automóvil. Es decir, si vos tenés un centro de gravedad más alto, vas a tener que hacer algo para que el vehículo no role tanto. Si querés un auto deportivo, empezás a trabajar con un centro de gravedad muy bajo, o sea, tienes que bajar el motor, bajar los componentes pesados, para que este vehículo tenga, digamos, un mejor comportamiento en las curvas rápidas. Modificar el centro de gravedad de un vehículo según lo dejó el fabricante en general no es bueno. Hay muchas personas que les gusta tunearlo al auto, como decimos ahora, entonces le bajan el centro de gravedad, le ponen más peso abajo, le ponen ruedas más pequeñas o más chatas, y eso altera el valor inicial, digamos, de cálculo del vehículo. Entonces, a la corta o a la larga, hace que ese vehículo pierda una estabilidad natural, o por lo menos con la que la diseñó el fabricante. Después vos tenés casos donde hay familias que, bueno, salimos todos de viaje y te cargan 5 personas en el asiento de atrás, y eso desplaza el centro de gravedad hacia atrás y el vehículo queda completamente, digamos, mal posicionado su centro de gravedad. Entonces un vehículo que se va a desplazar de cola, se va a mover. Te doy un ejemplo más práctico, ¿viste? Cuando están haciendo la mudanza para la abuelita, ponen la heladera arriba del techo, la atan con soga, y con eso, bueno, vamos, pero calculate que una heladera arriba del techo, o valijas, o baúles, o las bicicletas, hace de que el centro de gravedad se eleve enormemente, entonces el vehículo en una curva rola, ni te digo nada si tiene que salirse una banquina o si se le llega a pinchar una goma, el vehículo se vuelve completamente inestable. Todos los automotores deben tener los paragolpes y guardabarros con los que salen de fábrica. El agregado de defensas impide que el vehículo, de acuerdo a su diseño, absorba energía. El sistema de retrovisores debe constar de un espejo central, uno izquierdo y otro derecho. La imagen que refleja el espejo derecho es mucho más chica que la real, lo cual significa que lo que se ve está mucho más cerca de lo que parece. El matafuegos debe ir dentro del habitáculo y cumplir con las normas IRAM. La forma segura de llevarlo es en un soporte fijo que no represente un riesgo para el conductor y que sea de fácil liberación si ocurriera un incidente. Su capacidad varía de acuerdo al tipo de vehículo. Los automóviles deben llevar un matafuegos de 1 kilo. Las balizas pueden ser triangulares.
Deben ser portátiles y llevarse en un lugar accesible. Es obligatoria la instalación de un dispositivo cortacorriente que impida la circulación de corriente eléctrica si fuera necesario. En caso de tener que remolcar a otro vehículo, se debe hacer con una barra rígida. Se aconseja que la persona que ingresa a un vehículo por primera vez, aunque haya manejado durante 20 o 30 años, que haga una prueba y medir con el espejo la distancia que hay con respecto a una pared a 20 metros. Se calcula que 20 metros sería la distancia que yo necesito para poder cerrar en una maniobra de adelantamiento. El problema es, si yo no conozco los espejos, estos espejos que me están diciendo que se ve muy lejos, pero no es tan lejos, o por ahí, que se ve cerca, pero no es tan cerca. Ese error de comprensión por falta de control del conductor puede hacer que en una maniobra de adelantamiento, por no conocer los espejos, pueda cerrar a otro conductor formando una colisión. Todos los automotores están equipados con la cantidad de cinturones de seguridad y de apoyacabezas necesarios en relación al número de ocupantes permitidos. Esto significa que, si faltan cinturones o apoyacabezas, sobran pasajeros. La forma correcta de ajustar el cinturón de 3 puntos es poniendo la banda del hombro por sobre el centro del hombro, por encima de la clavícula y cruzando a la altura del esternón. Los correajes de cintura deben colocarse debajo del abdomen y cruzando las caderas. Nunca se debe poner sobre el estómago. Las mujeres embarazadas no deben sentarse en asientos que estén protegidos con airbags y también deben utilizar siempre el cinturón de seguridad. La correa se debe acomodar lo más bajo posible a la altura de la pelvis, evitando toda presión sobre el vientre, y la diagonal debe pasar entre los dos senos. Los menores de 12 años o las personas mayores de altura inferior a 1,20 m deben viajar obligatoriamente en los asientos traseros. El principio de inercia de Newton nos dice que todo cuerpo tiende a seguir con su estado de movimiento. Por lo tanto, si el auto está de movimiento, el cuerpo, nosotros y los elementos que hay en el auto van a seguir con ese movimiento, porque no tienen frenos. El que tiene frenos es el auto, nosotros no. A menos que estemos unidos de alguna manera, solidarios al auto. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Eso nos hace ser uno mismo con el vehículo. Somos uno solo, con cierta pauta de diferencia. Los elementos sueltos, el celular, el mate, todo eso viaja, por ejemplo, a 36 km por hora como nosotros. Cuando chocamos, tienden a seguir por la inercia y impactan contra lo primero que encuentren. Por ejemplo, el tablero, el parabrisas, o yo mismo si alguien está atrás mío. El cinturón me va a dar una posibilidad de salvarme, no me la asegura. Si yo voy a 36 km por hora, estoy yendo a 10 metros por segundo. En un segundo, esto, ya recorrí 10 metros. Entonces, si hago el cálculo por la segunda ley de Newton para ver el por qué, estamos tratando de ver el por qué hace falta el cinturón y por qué nos ayuda. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿La masa qué es? Es el peso en función de la gravedad. ¿Y la aceleración qué es? La velocidad en función del tiempo. Reemplazando esos valores, nos da que yo, que peso 70 kilos, con una frenada, un impacto brusco que dura una décima de segundo, yo en vez de 70 kilos tengo una fuerza en referencia de 700 kilos, 10 veces más. 10 veces más, el teléfono de 200 gramos pasa a ser de 2 kilos. Simplemente a 36 por hora, imagínense a 100. Es el triple. Entonces yo en vez de pesar 700 voy a pesar 2100 si choco a 100. No me puedo salvar, ni siquiera el cinturón arriba de 100 me va a salvar. Cuando uno se salva y tuvo el cinturón, es porque no chocó a 100, es que porque frenó algo, desplazó algo. El cinturón nos ayuda a menos de eso. Si tenemos una persona atrás que no quiere usar el cinturón porque no la conocemos, es un pasajero, es alguien que no quiere porque se le antoja no quererlo, esa persona
que pesa 70, 90 kilos, cuando yo choco a 36 por hora, va a venir impulsado con 700 o 900 kilos en fuerza de desplazamiento. Y si él no tiene el cinturón y yo lo tengo, él me aplasta con 700 kilos, me aplasta a mí, que yo sí tengo el cinturón. Y la persona que está atrás, que no quiso usarlo, por egoísmo, o porque se cree que a él no le va a pasar las cosas, me mata a mí. Quizá él se salve, pero a mí me aplasta. Entonces, lo tengo que obligar a usar el cinturón y explicarle el por qué. Porque si él no lo quiere usar, se va a matar. Pero en el camino me va a matar a mí, que sí lo tengo. Y eso es la inercia, eso es la imposibilidad de ir contra la física. Todos podemos violar leyes, pero las leyes físicas no podemos violarlas, aunque querramos. El tránsito es una situación compleja. En la vía pública, todo conductor está expuesto a una gran cantidad de estímulos simultáneos que requieren poner en práctica una dosis extra de atención. Peatones, maniobras de otros conductores, ciclistas, desvíos, falta de señalización adecuada, imprevistos mecánicos o la presión horaria son algunas situaciones que se le presentan a un conductor cotidianamente. Para reducir los factores de tensión y aumentar la tranquilidad, es aconsejable planificar un recorrido antes de salir teniendo en cuenta el flujo de tránsito esperado, calcular los tiempos necesarios para no conducir bajo la presión del horario, escuchar música tranquilizante o realizar ejercicios respiratorios de relajación, regular la velocidad del vehículo y así optimizar la capacidad de reacción ante un imprevisto. Llevar un celular para estar comunicado en caso de necesitar ayuda inmediata, recordando que no debe ser utilizado mientras se conduce. Imaginémonos un segundo sin ver a causa de una distracción por un estornudo, un bocinazo, una respuesta al acompañante o tomar algo que se me cayó en el piso. Bueno, si hacemos los cálculos de acuerdo a las velocidades yendo a 60 kilómetros, en un segundo el auto va a circular 17 metros sin poder ver lo que pasa a mi alrededor. Y si hacemos un promedio de 3 segundos, estamos circulando media cuadra sin ver lo que pasa a nuestro alrededor. Una recomendación parece muy simple, pero es vital. Si yo, mientras estoy conduciendo, debo hacer algo paralelamente e interrumpir mi atención porque se me cayó algo o porque me demandan los pasajeros de atrás o un chico que está llorando o si en un conductor profesional un pasajero que tiene un problema, lo recomendable es detener la marcha. Eso es lo más saludable y prácticamente lo único que me va a dar seguridad en el tránsito. Para contrarrestar los efectos de la distracción, mientras se conduce, se recomienda, por ejemplo, no discutir con el acompañante, no fumar, no atender a los niños o mascotas que están en el asiento de atrás, no tomar mate, no comer, no levantar objetos del suelo si se caen. Todas estas actitudes que parecen muy simples se deben hacer deteniendo la marcha del vehículo. Es la única forma de asegurarme de que voy a estar conduciendo con seguridad. En las calzadas sin demarcación especial, la forma más segura de circular en bicicleta es haciéndolo por el borde derecho a una distancia de 1,5 metros de los autos estacionados. Así, se puede evitar un incidente en caso de que se abra imprevistamente la puerta de algún vehículo. Los ciclistas no pueden circular por autopistas, semiautopistas y vías no autorizadas. Es importante que los rayos de cada rueda tengan colocadas placas reflectantes. Las luces delanteras y traseras tienen que estar limpias, en buen estado y ser de los mismos colores que el resto de los vehículos.
blancas adelante y rojas atrás. Para asegurarse de ser vistos en todo momento, los ciclistas deben usar ropa clara y elementos reflectantes. Es importante evitar andar con elementos sueltos como abrigos atados a la cintura o bolsas que se puedan enganchar en los rayos de las ruedas. El casco debe ir siempre abrochado y bien sujeto a la cabeza. Es aconsejable proteger la visión con anteojos o antiparras para evitar que entren insectos y otros elementos en los ojos. Tanto los semáforos como el resto de las señales de tránsito deben ser respetadas. Cuando circulamos en nuestra bicicleta, lo ideal es que lo hagamos por la derecha. El tránsito es mucho más benigno sobre la derecha. Si vas en el ámbito urbano, es importante que tengas en cuenta todas las intersecciones y que puedas adelantar o mostrar tus maniobras al resto de los usuarios. Cuando uno viene circulando y ve el tránsito a través de un parabrisas, lo que debiera tener en cuenta es que la marcha del ciclista no es una línea recta, porque el equilibrio de dos ruedas no es lo mismo que cuatro. Siempre va a haber oscilaciones, siempre va a haber algún pozo, alguna boca de tormenta, para lo cual el ciclista tiene otra sensibilidad y quizás cambie su trayectoria. Bueno, cuando vamos circulando por una calle de una zona urbana, uno de los riesgos son los autos estacionados. El ideal sería calcular 1,5 metros aproximadamente de esa línea de estacionamiento, evitando las puertas al abrir. También uno, cuando baja del auto, tendría que mirar los espejos retrovisores, porque la bicicleta no produce el ruido de los motores, no nos anticipa esa situación. Si los ciclistas exigimos respeto, sería bueno entonces también que respetemos a los demás, teniendo en cuenta todas las normas de tránsito. A veces es muy eficiente ir de contramano, pero pensá que si vos ves al otro, no quiere decir que el otro te vea a vos. Entonces ese es el primer riesgo de ir en sentido contrario. Lo mismo cuando cruzás con un semáforo en rojo. Quizás vos pienses que no hay riesgo, pero el otro no te está esperando en esa acción. No seas cabeza dura, ponete el casco. Recordá que no solamente es ponerse el casco en la cabeza, sino ponérselo bien. Un casco incorrecto es como no tenerlo. Entonces trata de que esté sujeto, nunca suelto, y que te cubra la frente. Utilizar una ropa clara siempre es mejor, y tener los reflectivos de pedales y ruedas, que eso va a servir para advertir tu presencia al resto de los usuarios. Lo que tenemos que rescatar es el derecho de los ciclistas a circular en un medio de transporte que es ecológico y que beneficia al resto de la sociedad. La ingesta de alcohol actúa sobre el sistema nervioso central, afectando el centro del autocontrol de las emociones y de la conducta. Provoca un aumento en los tiempos de reacción del individuo y en su capacidad de respuesta. Si bien el límite tolerable de alcohol para un conductor de vehículos particulares es de 0,5 gramos por litro de sangre, los síntomas del consumo comienzan con solo 0,25 gramos. Por ejemplo, 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre equivalen al consumo, en promedio, de un vaso de vino o 2 de cerveza de 300 mililitros. Los efectos se traducen en una actitud impulsiva al conducir. Sin embargo, bebidas como el Fernet, el ron o el whisky tienen una graduación alcohólica mayor, por lo cual el límite de tolerancia de alcohol se alcanza consumiendo medidas menores. Con 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la coordinación psicomotriz se ve seriamente afectada. Con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, todas las facultades de la persona se encuentran muy afectadas. La acción del alcohol es realmente absoluta y totalmente negativa sobre conducir, y bueno, no se puede conducir alcoholizado, bajo ningún punto de vista, con ninguna graduación ni con ningún gramo dentro del organismo. Lo que el individuo fundamentalmente puede llegar a sentir son, primero, la visión túnel, con una disminución evidente de los espacios laterales, disminución de percepción, disminución de reflejos, determinan que el individuo disminuya su capacidad de reacción, disminuye el tiempo en el cual puede reaccionar, y por ende se produce el accidente, que es
justamente lo que nosotros estamos tratando de prevenir. El efecto del sueño actúa también sobre la percepción del individuo, es decir, tiene un elemento que es quizás privativo, que es el microsueño. Durante la conducción, ustedes es como cuando están frente al televisor y sienten de golpe que se les cierran los ojos y vuelven de nuevo. Bueno, ese instante también se produce en el individuo. Un consejo fundamental. Previo al manejo, horas de sueño que corresponden. 8 horas habíamos dicho. La única posibilidad que tiene un individuo que lo invade el sueño en un momento determinado es parar al costado de la ruta en un lugar que sea adecuadamente autorizado y descansar. O de lo contrario, ceder el manejo a otra persona que esté en mejores condiciones. La maniobra de adelantamiento se realiza en 3 etapas. Observación. Mirar por el espejo retrovisor hacia atrás y constatar que no se acerque ningún vehículo que impida realizar la maniobra. Por otro lado, asomarse hacia adelante para divisar la proximidad de algún vehículo de frente. En el caso de que otro vehículo viniera adelantándose, se debe mantener el carril hasta que él mismo haya completado la maniobra. Señalización. El vehículo que pretende adelantar a otro debe señalizar el procedimiento, realizando un destello con luces largas al vehículo que se encuentra por delante con el fin de indicarle que comenzará la maniobra. Conjuntamente, encenderá las luces de guiñe del lado izquierdo para alertar a los que vienen detrás de no iniciar la maniobra hasta que ésta finalice. Adelantamiento. Cuando se sobrepasa a un vehículo por la izquierda, el vehículo que está siendo sobrepasado debe mantener la circulación lo más a la derecha posible, sin cambiar la velocidad hasta asegurarse que quien lo está sobrepasando terminará la maniobra. De este modo, si quien comienza el adelantamiento se arrepiente, podrá volver al lugar que mantenía en el carril. Sea a quien sea que yo voy a sobrepasar, me conviene dejar unos 25 o 30 metros de espacio, porque tengo mucha más visibilidad cuando me corro a la izquierda y puedo ver por delante del camión si hay algún otro camión o si hay algún otro auto. Aparte, si yo acelero estando 30 metros atrás, cuando llego a la parte de atrás del camión, yo ya llego con una velocidad mucho mayor, ya aceleré antes, vengo con 10, 15, 20 kilómetros de diferencia y voy a estar mucho menos tiempo en la contramano. Si yo estoy pegado al camión, tengo que sacar todo el auto afuera para recién acelerar. Si yo vengo ya sobre la mano de sobrepaso, yo vengo ya a una velocidad más alta. Nunca sobrepase en un lugar donde no tenga buena visibilidad. Cuando hay una subida, los riojanos le llaman la vista corta y la vista larga. Cuando tengo una subida, yo tengo una vista corta, no veo qué hay detrás, con qué me voy a encontrar detrás del bordo. Cuando vengo una bajada, vengo una vista larga, veo muy lejos. Si me estoy adelantando y cometí un error, tengo que avisar que cometí el error, acelerar lo más posible y pegarme al vehículo que estoy sobrepasando. Empujarlo, que él vea que vos lo vas a empujar a la banquina. Vos tocás bocina y te pegas al vehículo y él que te vea vos que te estás pegando, se va a correr. Y si no se corre, correlo. Pero van los dos a una velocidad parecida. Van los dos a velocidades parecidas, no hay choque. Se va a abollar tu auto, pero no vas a chocar de frente. Nunca te tires a la banquina contraria. Y si vos venís del otro lado y ves a alguien que está sobrepasando y que no va a tener tiempo, por favor, bajá a la banquina tuya de lejos. Frente a quien viene de frente, siempre cada uno a su derecha. A donde sea, siempre cada uno a su derecha. Es preferible que rompas el auto porque la banquina está mala, que no que rompas tu vida
y la de tus compañeros en el auto, porque a último momento los dos bajan a la banquina y chocan de frente en la banquina, como casi siempre pasa. Alrededor del 90% de las decisiones que un conductor toma cuando maneja depende de lo que ve. De noche, la visibilidad máxima es la que permite el alcance de las luces del vehículo. 135 metros con luces altas y 35 metros con luces bajas. En ambos casos solo se puede ver hacia adelante, ya que durante la noche la visión periférica se reduce. Si se circulara en la oscuridad por una ruta sin luz artificial con las luces bajas, un obstáculo recién podría ser reconocido a una distancia de 35 metros. Si se circula a una velocidad de 110 kilómetros por hora, se recorren 30 metros por segundo, por lo que a esa velocidad se tendrá menos de un segundo para esquivar el obstáculo. La conducción nocturna no es exactamente igual que la diurna. Existen otro tipo de componente, ya sea a nivel ambiental, básicamente, y sobre todo en cuanto a la captación de los estímulos, ¿no es cierto? Yo estoy conduciendo ahora de noche e indudablemente no estoy viendo lo mismo que vería yo de día. De noche no se ve la velocidad no se vislumbra, no se aprecia a través de la oscuridad reinante, ¿no es cierto? Lo único que yo veo es lo que está dentro, encuadrado dentro de lo que yo estoy iluminando con el sistema de faros, nada más. ¿Qué distancia? Ahí tenemos con luz larga, se puede ver más o menos unos 100 metros y con luz corta unos 40 metros. Esta situación precisamente de ser distinto conducir de noche que conducir de día hace de que la anticipación de los elementos con que yo me voy a encontrar indudablemente difiere notablemente. Más allá de lo que yo estoy iluminando, realmente no sabemos. Puede ser que donde deja de iluminar mis focos, pueda tener alguna persona cruzando o un animal. El conducir de noche implica también hasta procesos de hipnosis que genera, por ejemplo, la demarcación horizontal, la rutina de ver permanentemente las líneas que nos acompañan en el centro del camino, inciden a veces negativamente, porque en definitiva es lo único que estamos viendo, porque alrededor es todo penumbra. Consecuentemente, las únicas cosas que vemos y que se mueven, y sobre todo a ritmo permanente, nos pueden generar algún tipo de hipnosis donde acelera la somnolencia. Y ese es otro de los problemas, el sueño. Cuando nosotros sentimos picazón en la cabeza, es clásico. Cuando nosotros empezamos a lagrimear, podemos llegar a tener algunas lagrimitas. Cuando empezamos a bostezar, no esperemos bostezar por segunda vez, por más que nos digan que el bostezo es una forma de airear, de oxigenar el cerebro. Cuando bostezamos una vez, descansemos, paremos lejos del camino, descansemos y tratemos de dormir por lo menos 20 minutos. Ante un reventón de neumáticos, lo más importante es seguir manejando, reduciendo gradualmente la velocidad, sujetando firmemente el volante y manteniendo el auto oblicuo hacia la banquina derecha. Nunca se deben pisar los frenos, sino dejar que el vehículo aminore la marcha solo, sacando el pie del acelerador. La opción de mayor seguridad para el conductor es dirigirse hacia la salida más cercana de la vía por la que se circula, en busca de un servicio de auxilio. De no existir una salida próxima, lo mejor será dirigirse progresivamente hacia la banquina, extremando las medidas de seguridad que requiere estar parado fuera de la calzada. El reventón de las ruedas delanteras es la situación menos comprometida, ya que adelante, al tener dirección, es posible controlar el vehículo. Si el reventón ocurre en un neumático posterior, la cola del vehículo puede comenzar a desplazarse. En este caso, se debe controlar la dirección hacia el lado que se dirige la cola del vehículo, intentando compensar con el volante la pérdida de estabilidad trasera. Bueno, ante un reventón de neumáticos o un destalonado de neumáticos, nunca hay que aplicar los frenos, porque lo que va a producir la disminución de la presión del neumático
es un cambio en el diámetro de rodadura de la rueda respecto del auto y el piso. Por lo tanto, si aplicamos el freno, lo que va a suceder es un bloqueo del neumático que tiene menor presión y por lo tanto vamos a producir una desestabilización mayor del vehículo, dado que ya tenemos una situación de conflicto porque tenemos 3 ruedas apoyadas en el piso. Si a eso le sumamos que una de esas ruedas bloquea, bueno, el descontrol aumenta y puede ser catastrófico. Lo que puede pasar, lo más grave es que se vuelque, varios vuelcos. La otra situación conflictiva es que el vehículo entre en una trayectoria indeseada, impactando otros vehículos o cerrándole el paso a otros vehículos que vienen detrás nuestro. Esa situación puede producir un choque en cadena, o sea, es una situación bastante compleja. Como corolario, yo le diría de que en el caso de tener una situación de reventón o de destalonado, en ningún momento aplicar los frenos por ninguna causa. Se llama distancia de seguridad a la distancia mínima que se debe guardar entre vehículos circulando para tener el tiempo de reacción y el espacio para frenar adecuadamente. Cuando se percibe el peligro, el cerebro envía la orden de frenar y hasta que efectivamente se comienza a pisar el freno transcurre, en promedio, 1 segundo. Durante ese tiempo, el vehículo habrá seguido circulando a la misma velocidad. Es decir, a una velocidad de 50 km por hora, el vehículo habrá recorrido 14 metros sin que el conductor haya comenzado a frenar y 28 metros si la velocidad es de 100 km por hora. La distancia de seguridad mínima entre vehículos que circulan por un mismo carril es la que resulta de una separación en tiempo de 2 segundos. Para circular en rutas o autopistas a 100 km por hora, la distancia mínima de seguridad entre vehículos es de 55 metros. La distancia de seguridad es porque la persona necesita un cierto tiempo para tener noción del peligro y de ver y resolver qué acción tomar. Percepción del peligro, decisión de qué voy a hacer para eliminar ese peligro y recién después de toda la parte psicológica que lleva un cierto tiempo de por lo menos 0,3, 0,4 de segundo, tengo el movimiento del pie para cambiarlo y llevarlo normalmente del acelerador hacia el freno. Y eso es parte del tiempo que me va a llevar el empezar a frenar. Y si vas a 70 km por hora, estás haciendo 19 metros por segundo. Si vas a 36 km por hora, son 10 metros por segundo. A uno le parece que está parado y está haciendo 10 metros por segundo y no se da cuenta porque todo lo que tenemos alrededor se viene moviendo conmigo. Como todo se viene moviendo conmigo, yo no me doy cuenta de la velocidad que llevo. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que verdaderamente hay necesidad de guardar distancias. Las velocidades máximas son los límites de velocidad permitidos para cada clase de vehículo de acuerdo al tipo de vía por la que circula. En zonas urbanas, la velocidad máxima para circular en calles es de 40 km por hora. En avenidas es de 60 km por hora. En los cruces, la velocidad máxima puede llegar a 30 km por hora. En rutas, los límites de velocidad son 110 km por hora para motocicletas, automóviles y camionetas. 90 km por hora para microbuses, ómnibus y casas rodantes motorizadas. 80 km por hora para camiones, automotores con casa rodante acoplada y transportes de sustancias peligrosas. En autopistas, todos los transportes deben respetar los mismos límites permitidos para circular en ruta. Los ómnibus y casas rodantes motorizadas podrán hacerlo hasta 100 km por hora. Solo motocicletas y automóviles podrán circular hasta una velocidad de 120 o 130 km por hora según la autopista
y solamente en el carril rápido o de sobrepaso. ¿La velocidad es peligrosa? ¿Es necesaria? ¿Es imprescindible? Sí, yo creo que todo sí. Pero depende cómo la usemos. La velocidad tiene que ser la precautoria. No importa la máxima de ley, no importa lo que digan los números de los carteles. Importa para tener la noción, pero nosotros debemos adecuarnos. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Si transitamos en una arteria donde no hay nadie, pocos autos estacionados, poca gente caminando, y de repente en la otra cuadra vemos que sí, que hay muchos autos estacionados, mucha gente, en la misma calle, la máxima es la precautoria máxima 40 en cualquier calle, pero no es lo mismo, acá no tenía nadie, y en la otra cuadra encuentro mucho movimiento, algo está pasando, entonces no es la misma velocidad la máxima que yo debo conservar, debo adecuarme a las circunstancias, puede cruzar un peatón, porque hay muchos, entonces la velocidad la debemos tener nosotros, y no es peligrosa si la sabemos controlar. Yo puedo ir a 100, puedo ir a 20, ¿cuál es más peligrosa? Ahí depende. A 100 en una ruta no es peligroso. A 20 en la puerta de un colegio al mediodía es peligrosísimo. Entonces, tengamos conciencia. Sepamos que nosotros tenemos el control. La percepción del riesgo tenemos que asimilarlo y tenemos que tener el control. Seamos nosotros dueños de ese control. No por el freno que nos va a ayudar a frenar, sino por el control que ejercemos en el entorno. Saber que estamos ahí presentes, que físicamente podemos coincidir en espacios y que nosotros podemos evitarlo. Como peatones, actuando preventivamente, o como conductores, sabiendo que tenemos una masa de movimiento peligrosísima. Controlemos nuestros movimientos y automáticamente se va a controlar la velocidad. En biocinemática podríamos decir que nosotros corremos en función de nuestras propias fuerzas. Hay un corredor más rápido que otro. Podemos correr muchísimo, pero con un límite, el límite que nuestros genes nos dieron, nuestro entrenamiento, nuestra voluntad, nuestro estado de ese día. Pero hay un límite. Cuando aumentamos ese límite natural nuestro, con patines, bicicletas, motores, estamos variando la velocidad. Por lo tanto, nuestras reacciones van a ser distintas. No estamos preparados para eso. Estamos preparados para ir a 6 kilómetros por hora. 10, 12 a lo máximo que corremos, pero no estamos preparados para ir a 20 ni 50. Entonces, nuestra reacción en nuestro organismo va a ser distinto. Por lo tanto, tengamos el control, como con nuestro cuerpo cuando corremos. Tengamos el control del vehículo que usamos. Sepamos cómo controlarlo y a dónde están nuestros límites y los límites físicos del entorno. El peatón es la persona que transita a pie ocupando una posición en la acera y en la calzada o en el área de circulación de los vehículos. Si bien junto con el ciclista es uno de los usuarios más vulnerables que circula por la vía pública, también tiene derechos y responsabilidades. Para el peatón es aconsejable cruzar siempre por las sendas peatonales y en caso de que no hubiera, hacerlo por las esquinas. Siempre se debe cruzar en forma perpendicular a la vía, nunca en diagonal. Si circula excepcionalmente por una banquina, es aconsejable hacerlo en el sentido contrario al tránsito. Si camina de noche y en lugares oscuros, usar ropa de colores claros y elementos retroreflectivos que permitan ser visto por los conductores que circulen por la vía.